El Otentote, 1916-1977. Desconocida para la mayoría, por otros ninguneada y preterida, e incondicionalmente admirada por quienes conocieron a su autor, la obra de José Gómez Rosas, El Otentote, sobrenombre relativo a su corpulencia que alude a una etnia africana, incrementa su reconocimiento con el transcurrir temporal. Sea esta visión panorámica de su vida y obra un homenaje a la memoria del creador mexicano, formado en las mismas aulas universitarias donde posteriormente impartiría cátedra. La importancia de José Antonio Gómez Rosas, el Otentote, conocido como el Otentote, para nosotros fue el descubrir más de lo que conocíamos, este espléndido artista, que bien vale la pena hablar de él desde el punto de vista humano, desde el punto de vista como ser, como artista, y por supuesto porque tiene mucho que ver con su forma de ser como creador. Esto pudiera parecer un lugar común, pero en el caso de él reviste una importancia diferente porque es alguien que sí prácticamente permaneció en el anonimato. El Otentote pues participaba en exposiciones periódicamente, hay mucha información sobre las galerías en donde exhibía, pero difícilmente, ni entre críticos ni entre asistentes a las galerías, asociaban José Gómez Rosas con el Otentote, porque sus cuadros los firmaba José Gómez Rosas. Entonces la gente observaba, bueno, José Gómez Rosas es un buen pintor, muy hábil, con un gran sentido del color, imaginativo, pero no siempre o casi nunca lo asociaban con el Otentote. Nacido en Orizaba, Veracruz, muerto su padre, Felipe Gómez Iturriaga, en compañía de su madre, Mariana Rosas Flores, y sus hermanas, emigra a la capital de la República, donde vivió toda su vida en La Merced, populoso barrio cuya cotidianidad plasmó en la vertiente citadina de su vasto acervo, con los visos de crítica social que le fueron inherentes. Él tenía problemas muy intensos a nivel humano, como eran algo que le molestaba mucho al Otentote, eran las desigualdades sociales. Eso verdaderamente lo torturaba. Entonces yo creo que en función de esas desigualdades sociales, la pobreza, la incomprensión en las grandes ciudades, pues lo obligaba un poco a adoptar esa ironía, ese sentido del humor. Yo supongo que para establecer algún tipo de equilibrio entre esas situaciones inhumanas, ¿no?, a los seres incomprendidos, a los seres marginados, y entonces el humor es como llevar un mensaje a estas comunidades de que la vida, por cruel que sea, también tiene un rostro festivo, ¿no? Como lo demuestra en una de sus obras de Caballete, en donde divide en dos grandes, no en dos mitades, un tercio y dos tercios, un gran banquete en un interior de una casa de gente burguesa acomodada, y del otro lado la más terrible, las realidades en la pobreza que le insultaba tanto, que lo humillaba tanto, ¿no? Un tío suyo, Ignacio Rosas, retratista académico, lo encaminó en su vocación artística al guiarlo para su ingreso en San Carlos, donde recibiría clases de, entre otros, Sóstenes Ortega, Eduardo Solares, Ignacio Asúnzolo y Fernando Leal. De la misma modalidad retratística del tío, este óleo del Ote, como le decían sus amigos, titulado Mi sobrina, modelo quien nos habla de otros dos ejemplos del género, realizados a lápiz, miniaturas excelentes de académica factura. Aquí en la casa tenemos dos retratos que son dos óvalos. Esos retratos
Una es mi mamá y la otra es mi tía, las dos hermanas de él. Él estaba muy joven cuando les hizo esos retratos. En su obra de caballete de temática costumbrista y mítica, encontramos la asimilación de diversas influencias que corroboran su sabiduría pictórica, sin perjuicio de la innegable originalidad de que hizo gala. En los telones yo podría un poquito rastrear cosas de Salvador Dalí, influencias de Picasso, influencias de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. No escapaba la influencia de los muralistas mexicanos, pero en la pintura de caballete se sujeta más a las conquistas y al lenguaje formal de la pintura mexicana. Y sin embargo, lo singular de este talento extraño, raro, con inmensas capacidades del Hotentote, era capaz de aquellas influencias asimilarlas orgánicamente y transformarlas y proyectarlas con un nuevo concepto estético muy marca Hotentote, ¿no? O sea que se puede rastrear la influencia, pero nunca la influencia fue dominante en la gran capacidad creativa del Hotentote. Fue un recurso que él asimiló admirablemente. Con casi 2 metros de altura, más de 100 kilos de peso bien repartidos, atenuaba la contundencia de su persona un carácter festivo y dicharachero. Y el Hotentote, claro, era uno de los personajes que llegaba y lo llenaba todo por su gran personalidad. Era un hombre pesaba creo 120 kilos. Y para el baile me decía, he bajado 20 kilos para que mi traje me quede muy bien. Porque él lo que tenía en los bailes, que se vestía como un florentino, con brocados de oro, muy elegante, muy bonitos trajes. Y tenía un amigo que se llamaba Manilla, que era chaparrito, muy bajito. Entonces hacían un contraste muy interesante, porque también vestía a Manilla y los dos llegaban al baile, les abrían la cancha, digamos, los dejaban pasar. Bueno, eran unas gentes muy notables, ¿no? Personajes muy notables. Y a las 5 o 6 de la mañana ya andaban rodando en el suelo, que era con todos los trajes rotos y sucios y todo. Pero esa era la vida de ellos. Se distinguía la pareja increíble. Él hacía 2 metros de altura por 1 de ancho y Manilla era como 1 metro de altura por medio de ancho y se veía, parecía su muñeco. Era un monstruo de humano, era un monstruo de ser, de vitalidad, en fin, a mí me asombraba verlo. Y una vez por una amiga común de la que era mi esposa, esto es en los 50, lo invitamos a cenar y el motivo era, último, que pintara un biombo que había preparado de madera para que hiciera un apunte. Bueno, llegó puntualmente, en una bolsita llevaba una botellita y 2 o 3 pinceles, comió y bebió con una abundancia extraordinaria. Dije, ya no va a pintar. Entonces ya no se le mencionaba lo del que pintara el biombo. Y entonces, ya despidiéndose, dice, es que tengo que pintar el biombo. Entonces, verdaderamente en 10 minutos hizo unos trazos extraordinarios sobre la muerte zapatista, la Catrina, etcétera, y otros apuntes, pero en 10 minutos. La noche,
que por opaca carece de fronteras, nos estrecha más que el día, pues no separa al cuerpo de su sombra. Es una luz oscura que deslumbra y envuelve todo en lejanías. Cubre al mundo con su tiniebla cariciosa y fría. La noche fue su ámbito predilecto. Antros y cabarets, sus aposentos deleitosos, en cuyas populares pistas, bailarín consumado, irradió su júbilo dancístico bajo el rítmico son de los bailables de la época, danzón, mambo y cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Y pintaba inclusive mucho tema de cabaret de barrio, ¿no? Tenía muchísimos cuadros eran sus temas, ¿no? Las noches, los cabarets y la gente en la noche. Ya él era conocidísimo ahí en el Salón México. Ya llegaba el Lotentote y se paraban las orquestas y que danzón dedicado al Lotentote, pero así con bocinazos verdaderamente. Y es que él hizo una vida de noche. No había cafés, restaurante, teatro que el Lote no conociera, o antro propiamente, ¿no?, de artistas. Y el Lote era uno de los personajes principales. Recién llegado de un lugar rural de Sonora, de conocer el centro del centro, de conocer el cabaret La Clave Azul con el Lotentote. Bailábamos con estas jóvenes que venían de provincia y que desde entonces yo les llamo las obras maestras del maíz. Mas no por ello se piense que el Lotentote era solo un bohemio noctívago y desbalagado. También fue lector infatigable, cuya curiosidad intelectual lo llevó a indagar en múltiples fuentes, así como a ensayar diversas formas y modos de expresión plástica que denotan versatilidad y amplia capacidad de información. Siendo como era él un hombre muy valioso por sus conocimientos, que muchas veces, varias veces, me llevó a mí, a mi hermano y a otras gentes, nos llevó por la Ciudad de México, por ciertos rincones aquí de la Merced, del centro de San Carlos, ahí por la Academia de San Carlos, por todos esos lugares, para darnos lección de arquitectura, de escultura, con todas las obras prehispánicas, coloniales, que ahí están puestas a la exhibición del público y que pasa la gente 1000 veces por ahí que jamás los ve. Yo no tengo ninguna duda de que el Lotentote era alguien con unos conocimientos de pintura universal extraordinarios. Vamos, de hecho hay varios elementos compositivos en toda su iconografía que dan muestra de las diferentes etapas del arte, de la pintura y por supuesto de la pintura mural, sobre todo en Italia. Era un gran conocedor, yo creo, de los clásicos, de los pintores más reconocidos, y seguramente utilizó y asimiló de todos ellos mucha influencia.
pero algo que lo hace precisamente importante es que si nos detenemos a revisar su obra de esa manera, descubrimos esas influencias, descubrimos que es un hombre muy culto en ese sentido, que lo pudo transmitir a sus alumnos, pero que además creó un lenguaje y un estilo propio, sin duda. Recibió varios encargos, digamos, comerciales, para diversos cabarets y salones de baile, como el Babalú, ahora demolido, al igual que otra pista de baile decorada por su colorida paleta, que fue de fama notable. El Salón México, mismo nombre de la sinfonía de Aaron Copland y de la película de Emilio, el Indio Fernández, en la cual aparece fugazmente el mural del Hotentote. Fue valiosa su labor como escenógrafo y vestuarista. Acorde con sus gustos culinarios y voraz apetito, también realizó cuadros y murales para comederos de los mejores platillos mexicanos, como los restaurantes Fonda Santa Anita y la Hostería de Santo Domingo, lugares donde asimismo diseñó cartas o menús y decoró sus espacios para celebraciones especiales. Comenzó a hacer trabajos, con los patronos ya le encargaron hacer trabajos para la casa. Cuadro que es el Paseo de Santa Anita, inclusive él está allí, se autorretrató. Cuando era el tiempo que se venía el 16 de septiembre, él es el que nos hacía los arreglos del papel picado y nos ponía que los judas y todo, arreglar bien el salón. El dueño le decía que hiciera la orden del día, ¿no? Entonces hacía unas caricaturas padrísimas. Entonces ya nos daba los bocetos que hacía él y lo pegamos en la pared. Y nosotros tontos, pensando a futuro, no decir, bueno, voy a quitar esos papeles y los voy a guardar. Hubiéramos tenido una colección como no se imagina usted de esos bocetos que hacía. En el mismo tenor realizó la decoración de una pulquería ficticia, Las Glorias de Xochitl, para la casa del doctor Efrén del Pozo, secretario general de la UNAM en tiempos del rector Nabor Carrillo. Es como un testimonio por si desaparecían las pulquerías. Tener esta pulquería. Esto que es el departamento de damas, tiene este ventanito por donde se pasaban de allá para acá los tarros. Las mujeres no beben nunca en las pulquerías o no bebían con los hombres. Pero pues la mujer está ahí como una Venus de Botticelli, con el pulque, ¿no? Eso es curiosísimo, un sincretismo, que tiene que andar haciendo una Venus de Botticelli en una pulquería. Pero todo lo demás, pues sí, es que los soldados toman pulque, que los elegantes de frac toman pulque. Él está retratado ahí junto al Catrín muy elegante. Creo que fue un esfuerzo de tener algo completamente genuino, porque yo no sé cómo consiguieron todos los vasos originales, todos los tarros, todas las medidas, dónde sacaron entre los dos todos los dichos que están en las paredes. Y pues algo más mexicano que el pulque, pues siguiéndole el tejilano. Era maestro y decía que lo primero que les hacía ver a sus alumnos, les decía, a ver, pínteme algo de negro. Y cogían el negro y embadurnaban, eso no es negro. El negro se hace, y daba la receta de cómo se hacía el negro.
La caricaturización y crítica de los epígonos de la Escuela Mexicana de Pintura fue otro de los temas recurrentes de su obra. Alguna vez platicamos específicamente de los grandes muralistas mexicanos, o sea, de los tres grandes, Orozco, Rivera, Siqueiros. Y él me dijo que para él eran sus maestros y eran extraordinarios pintores, extraordinarios dibujantes y extraordinarios políticos que habían hecho una obra que él admiraba enormemente por toda la trascendencia social y política que daba en la sociedad mexicana. Sin embargo, nunca rehusó y rehusaba, y lo decía abiertamente, a su capacidad de análisis y de crítica de estos artistas que también se dejaban querer y convencer y amar fundamentalmente con los bienes de la riqueza por su obra, ¿no? Y entonces él se sentía perfectamente libre para en sus pinturas, en sus carteles que hacía en San Carlos y en donde se pudiera, caricaturizarlos y criticarlos. El telón, que estuvo obviamente expuesto en uno de los bailes de máscaras, que es el que se conoce como el Premio Nacional de las Artes Plásticas, que fue en 1949 cuando se otorgó por primera vez este Premio Nacional de Artes Plásticas, y le tocó en suerte el primer premio a el extraordinario artista que es José Clemente Orozco, ¿no? Entonces, pues hubo muchas protestas, Siqueiros protestó, pero los que más protestaron fueron Diego Rivera, porque él estaba seguro que el premio se lo iban a adjudicar a Frida Kahlo. Inclusive hay un segundo telón de estos que no sé si sea de la misma época, pero la temática es la misma, aunque tratado de una manera diferente, a base de blanco y líneas negras exclusivamente. Y ahí está Frida Kahlo llorando a mares y Diego Rivera insultando al jurado, en fin. Pero este es muy interesante porque en el centro del gran telón está José Clemente Orozco con un cuerno de la abundancia en donde el oro está fluyendo a mares. Bueno, que creo que en aquella época eran 20,000 pesos, pero yo creo que en 1949 era mucho dinero, 20,000 pesos, ¿no? Y al doctor Ad le tocaron 5,000 pesos o alguna cosa por un segundo premio o algo así. Entonces, en el centro está José Clemente Orozco con todo su dineral, y en un lado está flotando la figura del gran exégeta plástico de José Clemente Orozco, que es Justino Fernández, y está a punto de colocarle una corona de laurel. Y del otro lado hay una figura que tiene un antifaz, entonces uno se pregunta ¿por qué una figura con antifaz? Pero fue un recurso notable del Hotentote, porque esta figura iba a ser de un personaje muy conocido en la época, don Salvador Toscano, que fue el mayor crítico de arte prehispánico de la época, el que verdaderamente estructuró una estética prehispánica. Si no, no lo hubieran tenido que venir a enseñar los extranjeros, y eso se lo debemos a Salvador Toscano. Pero hay una cartelita a donde el Hotentote dice, este debió de haber sido Salvador Toscano, pero no había foto. Fascinado por el arte prehispánico, como su admirado y multicaricaturizado Diego Rivera, el Hotentote cursó varias materias en la Escuela Nacional de Antropología, lo que le dio un conocimiento al respecto presente en toda su obra. De manera notable, en Inundación de la Ciudad de México, 1951, donde los dioses aborígenes muestran su ancestralmente temible y devastador poder. Me impactó mucho el de la inundación que hubo en la ciudad, ¿no? Cómo la manejó él. Me impactó sobre todo la perspectiva que le dio a esas figuras, porque fue una perspectiva que yo no había observado, yo no había visto. Y el ver trazar esa ciudad en la perspectiva que él la trazó, de verdad que fue impactante para mí. Entregó los mejores años de su vida al diseño del decorado que cubría pisos, arcadas, pasillos y plafones del edificio virreinal de San Carlos, durante los afamados bailes anuales de máscaras, en los que se reunía la crema innata del medio artístico y de la intelectualidad de la época.
Fíjate que una noche que yo y mi compañero de danza, Ámbar, estábamos en casa de Graciela Olmos, la bandida, y ella bajamos para despedirnos de ella porque nos íbamos al baile a San Carlos. Esa vez se festejaba a Fausto. Entonces era muy importante toda la decoración. Iba dedicada a Fausto exclusivamente. Y al bajar a la sala a despedirnos con ella, allí se encontraba una serie de periodistas, de poetas, Pepe Alvarado, Benítez, Octavio Paz, Carlos Fuentes, el escultor y pintor Soriano, Juan Soriano. Y íbamos disfrazados, yo de Colombina y Ámbar de Arlequín. No les causó una sorpresa y un cotorreo. Y los invitamos al baile, vámonos al baile. Y nos fuimos al baile de San Carlos. En los decorados festivos del Otentote, no solo jugaban sus telones, también colocaba en las columnas y muros mascarones, molduras y piezas de cartonería, cuyos diseños eran realizados en el taller de Pedro Linares. Colaboración artística que el hijo del célebre Judero recuerda con nostalgia. Bueno, la relación que tuvieron con mi papá, con el Ontetote, pues fue muy bonita, porque el Ontetote más bien vino aquí a ver a mi papá por cuestión de que él buscaba una persona que hiciera los adornos para la escuela de San Carlos, que era para el baile de fin de cursos de los estudiantes. Y pues mi papá le dijo que sí se los hacía. Y ya le empezó a hacer los trazos, ¿no? De cómo lo quería y todo. Y ya empezaron a hacer los trabajos. Y ese fue el primer trabajo. Bueno, así fue como se conocieron. Ya después, pues ya cada año venía el Ontetote, pero ya con más frecuencia, ¿no? No nomás hacer para la escuela de San Carlos, para otros trabajos. Con sus cuadrillas estudiantiles de ayudantes o chamberos, Jesús Gómez Rosas, el Otentote, ejerció el más alto magisterio, pues enseñó con el ejemplo. Mostró la extraordinaria facilidad que tenía para su ejecución frente a artistas en formación que, fascinados, atestiguaron su destreza. Tenía José una habilidad para dirigir gente, que cuadrillas, podía haber manejado 20, 30 cuadrillas, y a cada cuadrilla le decía, esto lo voy a hacer así, 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 y en el momento cada cuadrilla hacía su trabajo, y en un santiamén quedaba toda la escenografía en su lugar, y aún ya montada, él no era conformista, era muy detallista, y si algo estaba mal, tráete la brocha, y él mismo hacía los retoques finales, ¿no? El gran baile de San Carlos, donde el Otentote era el alma de todo eso, él era nuestro maestro, y meses antes empezaba a planear, él tendía en el suelo todo el papel manila, que era con lo que hacíamos, y se descalzaba y cruzaba, era un gigante. Él siempre se disfrazaba de Moctezuma. Había un super penacho de Moctezuma, él hacía el Antlatuani, y trazaba, ¿ves? Con los carbones y las brochas y todo. Y él nos enseñó. Una de las cosas extraordinarias que tenía, que era ambidiestro. Era un espectáculo verlo dibujar, ¿no? Porque dibujaba con las dos manos, y a veces, cosa rara, es una cosa para reprender, algo así, al mismo tiempo con las dos manos, fíjate. Sí, dibujaba ahí con las dos manos y todo. Y él tenía una retentiva de los personajes, y en la hora de que se le decía, pues haz un apunte de, por ejemplo, de un presidente de la República o de un historiador o eso, inmediatamente sus trazos los hacía con una habilidad y con una certeza firme, muy buenos. El Otentote lo quisimos muchísimo, todos los estudiantes, precisamente por su imaginación y porque él era un ambidiestro. Me acuerdo que la escuela, en aquella época, arquitectura,
estaba arriba y nosotros estábamos abajo, en el primer piso. Entonces abajo se hacían las decoraciones y el Otentote comenzaba dibujando con la izquierda, seguía dibujando y se pasaba a la derecha y seguía dibujando. Y sorprendía a todos por su habilidad y por su sentido siempre jocoso, siempre festivo, pero muy a una altura de un artista. A ver, dibuja un tigre de Bengala brincando y pum, pum, se puso y hizo el tigre de Bengala en un salto. Lo recuerdo muy bien, un extraordinario dibujante. Tal parecía que en cada mano no necesitaba que el cerebro la dirigiera. La mano tenía su propio cerebro y sabía qué era lo que tenía que ir haciendo en aquellas superficies. Los maestros más celebrados de la academia en esa época se paraban a ver y admirar la gran habilidad del Otentote. El edificio de la Academia de San Carlos no solo albergaba a estudiantes de arte. Con ellos convivían también los futuros arquitectos, los cuales tenían la costumbre de someter a rituales iniciáticos poco amables a los estudiantes de primer ingreso, a quienes conferían el descomedido calificativo de perros. La popularidad del Otentote permeó la Escuela de Arquitectura, colaborando con singular aportación dibujística y gráfica a las novatadas de los futuros constructores. No, pues fíjate, se permitía el desfile de perros que era cruel, de arquitectura. Era una cosa muy cruel, muy morbosa, ¿no? Digas la palabra, ¿no? El baile aparte, tenían, los ponían, les aventaban ya los que estaban en segundo, tercero, cuarto y quinto año de arquitectura, les aventaban ahí los reflejos en el suelo y con la lengua, ¿no? Y los pintaban y a veces te los golpeaban. Y luego ya el desfile que se hacía, pues era un desfile donde paraban todo, porque iba a dar la vuelta, salía de San Carlos y se iba por Madero, regresaba, daba la vuelta ahí en Bellas Artes y se regresaba por 5 de Mayo. Y la mayoría pues venían con sus alcoholes y todo, y los perros todos pintarrajados y con puros taparrabos, ¿no? Y los demás iban de romanos, también disfrazados, ¿no? Y nos sumergían, salíamos todos escurriendo petróleo y luego compraban costales de plumas, de gallina, de guajolote, de todos los animales de pluma y nos los aventaban para que se nos pegaran en los cuerpos. En sus extensos telones de papel, reforzados con manta de cielo, había la exposición y desarrollo de un tema específico, desde un punto de vista crítico e irónico, satírico y caricatural, de indiscutible idiosincrasia y raigambre popular y nacionalista, refiriendo asuntos de la palpitante actualidad que se vivían en los días cuando adornaron con sus restallantes colores la más antigua Academia de Arte Americana, cuya fundación se remonta al 1785. Dos concursos también se incluían en la celebración de los bailes: el de los carteles de su publicidad y el de los disfraces, que durante muchos años invariablemente ganaba el Otentote. Había también el concurso de carteles. Es muy importante el baile, porque a mí me tocó, nunca gané un premio, pero te daban un boleto también. Si participabas, si tu cartel valía la pena que se exhibiera. Y luego ya que se ponía la exposición de carteles alusivos al baile de máscaras, íbamos a las casas más importantes por ahí por Madero, a las joyerías, y ahí poníamos ahí los carteles, se exhibía, ¿no? Que fíjate qué hermoso, porque estabas planeando todo el año y ahora voy a ir disfrazado de esto, ahora voy a ir disfrazado del otro, y cada uno quería, por eso te digo, había esa confrontación de que a ver quién era el disfraz más bonito, ¿no? ¿Quién se llevaba el premio? Porque además pues había un premio, ¿no? Trabajé con Diego Rivera. Un día nos dijo él, vamos al baile de San Carlos.
y nosotros pues encantados porque era además algo que siempre añoraba uno ir a esas fiestas, no le gustaba a uno perdérselas, y cuando el maestro nos invitó pues fuimos, y además qué mejor que ir con él. Pasamos a vestirnos, nosotros sí, yo me vestí de rusa, Arturo se puso un traje de chino, y el maestro fue con su traje de siempre, porque él a veces hasta cuando estaba pintando estaba con chaleco, saco y corbata. El Día de la Muerte tiene permiso, así es que era una fiesta extraordinaria todo lo de los Judas, una tradición. Se quemaba a las gentes que no eran populares, que eran los odiados por el pueblo. Y entonces a la hora ya de la premiación y todo, se prendían juegos pirotécnicos, el gran Fausto, el gran Diablo, y caían serpentinas, confeti, y colgaban más figuras del diablo bailando. Ese era cuando era ya el clímax de la fiesta, ¿no? Fueron unos bailes inolvidables. El Otentote era importante en los bailes de San Carlos por su talento, su genialidad en la decoración de los bailes. Era muy animado, muy entusiasta. Nos provocaba ese ánimo para realizar los decorados, y él describía cómo podía ser el baile, que las arañas, los telones que él los trazaba, hacía críticas él de la época, pues en política, tipo social, cultural. Fíjate, el día de la muerte fue muy maravilloso porque yo andaba disfrazada de la Catrina, y entonces había un montón de Catrinas y todos nos confundíamos. ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿No? Los ahora legendarios bailes de disfraces de la Academia de San Carlos, como toda fiesta digna de tal nombre, eran también un exceso, un dispendio, una transgresión a la cotidiana monotonía. Un lapso que aceptaba lo prohibido durante instantes que se enardecían hasta la incandescencia. Y entonces lo que hicimos, como el día del baile, que como protesta, que fíjate, era el día de que festejábamos a José Guadalupe Posada, y era todo dedicado a la muerte. Entonces nos quedamos todos los del grupo de desnudarnos y subirnos al Ángel de Samotracia a la hora de los premios y gritarles que queríamos nuevos profesores, capaces, que de verdad porque si esos eran los que nos iban a enseñar, pues no tenían nada que enseñarnos. Entonces, pues, yo era modelo, no tenía, y los muchachos también, nosotros no teníamos complejos del desnudo, amábamos el desnudo. Así es que para nosotros era una cosa normal, pero para lo tanto invitado, imagínate. Con el Otentote, pues era más chistoso verlo bailar a él. Ay, era muy elegante, no hacía ningún movimiento si no estaba estudiado ni nada. Y cuando salía así con esos disfraces, porque era rey de los disfraces también, se hacía unos disfraces que qué barbaridad. Esos disfraces hubieran formado un buen museo, fíjese nada más, porque los hacía con ganas. Creo que se tardaba un año en hacerlos. Él compraba mucha bisutería, independientemente de que conocía también de joyas, pero mucha bisutería fina, sobre todo piezas muy llamativas que usaba para todo su vestuario que usaba en las mascaradas de San Carlos.
donde pues, siempre ganó el primer lugar, porque él diseñaba los trajes y los vestía excelsos, llenos de piedrería. Vaya, los premios siempre eran del Otentote, ¿no? De Pepe. Él y Manilla siempre se llevaban el primero y segundo lugar en los premios de los mejores disfraces. Ay, eran maravillosos. En una ocasión yo asistí a uno de esos bailes y estaban unos maestros maravillosos, que era la maestra Aurora Reyes, sobrina de don Alfonso Reyes. Entonces entraban sentada en una silla como de rueda, pero que era la silla eléctrica. Entonces era una exotiquez y una fantasía de la gente, de los participantes al concurso, ¿no? Del mejor disfraz. Maestro y precursor, la labor del Otentote en la elaboración del decorado de los bailes de San Carlos fue arte efímero por excelencia, realizado años antes de su contemporánea conceptualización. Gómez Rosas, el Otentote, fue uno de los creadores de los alebrijes, fue uno de los creadores de los happenings, que les llaman ahora, de los sucesos, porque la preparación era todo el año para llegar al ritual del baile. El carácter que tenían esas maravillosas decoraciones era el carácter de lo efímero, de lo que no duraba sino la noche que duraba el baile. Y al otro día todos absolutamente suponíamos que todo aquello se destruía. Por fortuna, con el tiempo nos dimos cuenta que alguien cuidadoso, con una gran conciencia histórica y estética, pues decidió guardarlos. Entonces eso fue una gran sorpresa, pero yo pensaría que en principio sería el carácter efímero de la obra. Lo efímero anclaría estéticamente más tarde, 15, 20 o 25 años más tarde, y se le daría un valor plástico, un valor cultural a lo efímero. Pero en esta época exactamente era lo efímero, lo que servía, funcionaba para un momento determinado y después ya moría, ¿no? Recordemos que el primer cuadro de la ciudad fue barrio estudiantil desde 1910, cuando Justo Sierra inauguró la Universidad Nacional, instalando sus centros de enseñanza en señoriales edificaciones de tiempos de la colonia, hasta los años 50 del siglo pasado, cuando ocurrió su traslado a Ciudad Universitaria, lo cual fue comentado con la habitual ironía en la obra pictórica del Otentote, criticando el cambio a los, en ese tiempo, lejanos arrabales sureños, pedregales formados por erupciones antiguas, llenos de víboras y alimañas, pues a pesar de la soberbia modernidad de su arquitectura, carecían del añoso prestigio de su inicial emplazamiento. A pesar de la pasmosa creatividad y eficacia técnica que desplegó en vida Jesús Gómez Rosas, el Otentote, su obra no logra aún colocarse en el lugar que le corresponde dentro del contexto de nuestra historia del arte. ¿Por qué esto ocurre así? Pero todos estos telones son verdaderos murales, como han dicho, en papel, pero con un carácter muy festivo. Entonces, para mí sería el complemento entre la ideología revolucionaria, muy marcada, muy sólida, muy seria, y esta otra expresión plástica llena de ocurrencias visuales del Otentote, y que para equilibrar la seriedad de la pintura mural, pues nos ofrece este rostro festivo. A mí me ha inquietado mucho de la obra del Otentote es el gran pintor que era y el hecho de que no haya hecho una obra personal a la altura de los grandes pintores de este país. ¿Por qué? Eso es un misterio. Era
su facilidad lo inhibió, o simplemente el espíritu tan libre, tan independiente, tan vivencial de su vida como se conoce, le valió madre ser el gran pintor. El último baile en que intervino la mano del Hotentote fue el llevado a cabo en 1965. El testimonio de un, en aquel tiempo, joven chambero, nos cuenta la causa de la suspensión de esta magna e irrepetible celebración. Raulito bebía poco y se encontraba sobrio cuando el amigo que provocó la riña, completamente borracho, decidió irse a casa. Al ver el estado en que se encontraba, Raulito se ofreció a acompañarlo y se encaminaron hacia el portón. Afuera, pegados a los muros, frente al portón, los más resentidos de la pandilla territorial esperaban para cobrarse las ofensas. Cuando vieron salir a su adversario, la piedra se estremeció. Esperaban a que caminara a calle abierta para, a una señal salida del infierno, lanzarse con los filos dispuestos. El amigo fue arrebatado en un violento revolotear de brazos por lo bajo. Los filos se hundían una y otra vez. Raulito quiso dar un paso hacia él para auxiliarlo y una de aquellas gárgolas furiosas le tocó el pecho, rechazándolo. Raulito caminó tambaleante hasta el muro de la fachada. Se recargó en él y poco a poco resbaló hasta el piso. Los encargados de seguridad rodeaban al amigo, quien tenía más de 20 puñaladas en el cuerpo, las piernas, las nalgas y ninguna herida mortal. Raulito parecía dormir, acurrucado junto al muro. Otro de sus amigos, Gregorio Guerrero, lo vio y, creyéndolo borracho, pidió ayuda para meterlo a la escuela. Lo subieron al primer piso y en la oficina de la sociedad de alumnos lo acostaron en un escritorio. Alguien escuchó la respiración entrecortada, difícil de Raulito. Le aflojaron la corbata y cuando desabotonaban la camisa, vieron una manchita roja debajo de la tetilla izquierda. Un certero golpe de picayelo. Raulito estaba listo para irse de la escuela, pero no de ese modo. Quizá por eso fue que se llevó el baile de máscaras con él. Regresó como pudo y lo guardó en el agujerito que tenía en el corazón. Ese día se acabó. Se rompió la magia. Se transgredió el principio de prohibido prohibir. Todo está permitido menos darse de puñaladas. Su asesinato fue el asesinato del gran baile de máscaras. La Academia de San Carlos fue de las últimas instalaciones universitarias que abandonaron lo que luego se llamaría Centro Histórico, hábitat y entorno del Hotentote, quien durante casi toda la vida, sobre todo de noche, fatigó a diario sus calles. Un día del año de 1977, en su domicilio de la Merced, custodiado por el Señor del Veneno, lo encontraron muerto al pie de las escaleras de su estudio. Cuando mi tío falleció en las escaleras que van al estudio. Le vino un broncoespasmo y un paro cardíaco y ahí falleció. Tal vez su alma acompañe a las del purgatorio, que pintó a los pies del crucifijo del Cristo Negro. Así murió José Gómez Rosas, el Hotentote, la ciudad que íntimamente conoció y gozó, padeció y amó. Recordar el pasado es viajar a una ciudad lejana. Pero si el espacio permanece, el tiempo pasa y esa ciudad es la misma desde donde se la recuerda. El dolor de su ausencia y el gozo de su presencia se incrementa en la nostalgia. Valga un brindis por el Hotentote, que es un brindis por la vida, ¿no? ¡Salud!